Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este espacio destinado a que nosotros podamos compartir la experiencia de vivir plenamente, la experiencia de permítanme aquí ir marcando algunas cositas y bueno. Ok. Sí, señor. Nuestra posibilidad acá, ya vamos a saludar a la gente que se está uniendo. Aquí está. Yo le doy el cosito pero la manito no se apaga, no sé. Ahí está mi querido Juan Diego, mi hermano menor, como le decimos. Y todo lo que se estén sumando a esta experiencia, ¿no? Para que podamos conversar acerca de las cosas importantes de la vida, conversar acerca de aquello que de alguna forma influye poderosamente sobre las decisiones que nosotros tomamos. Y en esta oportunidad me voy a referir precisamente a 4 elementos que son claves para nuestro comportamiento cotidiano, ¿ya? Y que van ustedes, por ejemplo, a entender por qué estamos pegados en las redes sociales, por ejemplo. ¿Qué ha hecho que antes que aparecieran las redes sociales nosotros vivíamos de lo más tranquilo? La llegada del coronavirus, cómo ha afectado, por ejemplo, el que nosotros pasemos más tiempo conectados con las redes sociales. Incluso ya hay muchas personas, ¿verdad?, que me han dicho que ya van a dejar la oficina. Van a dejar la oficina, ¿por qué? Porque a través de esto logran hacer todo lo que necesitan hacer desde el punto de vista laboral. Un abrazo para mi hermanazo Juan Diego. Así es. Bueno, y me quiero referir a cuatro elementos de nuestra vida social que impactan todo lo que decidimos, todo lo que nosotros hacemos. En primer lugar tenemos la religión, en segundo lugar tenemos las ideologías, en tercer lugar tenemos la ciencia y en cuarto lugar tenemos la tecnología. Que fíjense que todas ellas se combinan, se permutan entre sí para producirnos un marco de referencia sobre el cual nosotros nos comportamos. ¿Ya? Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la ultramodernidad? Precisamente, ¿en qué consiste la ultramodernidad? La ultramodernidad no es otra cosa, sino que este periodo histórico en el cual nosotros ya vamos más allá de lo que pensábamos anteriormente. Ya no podemos pensar como pensábamos, ya no podemos sentir como sentíamos, ya no podemos hacer como hacíamos, ya no podemos comunicarnos como nos comunicamos. Fíjense el impacto tan importante que ha tenido los cambios vertiginosos que ocurrieron en primer lugar en el siglo XX y los que están ocurriendo en el siglo XXI, en esas 4 áreas que les he señalado. Ni de la religión ni de la ideología voy a hablar en esta oportunidad. Me voy a centrar en la ciencia y en la tecnología. Cómo la ciencia y la tecnología ha cambiado el espíritu de época y por lo tanto nuestro marco de referencia para comportarnos, para pensar, para sentir y para hacer. De hecho, fíjense, por ejemplo, todo el poder que está teniendo las redes sociales. ¿Y las redes sociales en qué se basan? Las redes sociales se basan precisamente en el hecho de que la tecnología de hoy en día está íntimamente relacionada con esos descubrimientos que se hicieron a comienzos del siglo XX y que cambiaron nuestra vida y la han cambiado para siempre.
ya no hay vuelta atrás. Particularmente ¿cómo se llama? El descubrimiento de Albert Einstein de la teoría de la relatividad, donde nosotros, dependiendo del observador, la vida va a sufrir modificaciones. La teoría cuántica, que nos llevó a conocer que el átomo no era la última partícula constituyente de la naturaleza, sino que en sí mismo es un sistema tan complejo como la galaxia, por ejemplo, como la Vía Láctea. Todas esas cosas nos impactaron de tal manera que hacen posible que nosotros en este momento, ¿verdad?, estando en lugares distintos, en horas distintas, geográficamente hablando, podamos estar juntos conversando acá en este espacio virtual. Esa magia de yo poder, por ejemplo, tener un programa con Félix Gómez que está en Australia y que nosotros podamos salir al aire a través de estas redes, cuando nos ponemos de acuerdo en que él a las 8 de la mañana se sienta en la silla, yo me siento a las 4 de la tarde del día anterior que él está viviendo, y podamos entonces llevar a cabo un programa que sale por las redes. Eso es una magia no soñada, ¿verdad?, pero que es una realidad concreta y específica. Es decir, ya la magia es la cotidianidad. Por eso muchas veces yo le digo a las personas, mire, la realidad es que estamos viviendo el mundo de Harry Potter. Esa es la realidad. Es decir, un mundo donde lo que antes era inaccesible, ahora está en nuestras manos. ¿Y qué mundo es ese? Ese es el mundo de las energías. Hasta Albert Einstein se creía que la energía era una cosa y la materia era otra, y las dos eran totalmente incompatibles y diferentes, y cada una tenía su propio destino. Por eso la ecuación E es igual o equivalente a masa por velocidad de la luz. Viene y nos cambia completamente la manera de ver y de apreciar las cosas. Y hoy en día ya lo tenemos convertido en tecnología. Entonces, históricamente, ¿cómo se han clasificado las cosas? Históricamente las cosas se clasificaron, ¿verdad?, en primer lugar, en la llegada del modernismo. ¿Qué fue lo que trajo el modernismo? La tecnología, ¿verdad? En primer lugar, la máquina de vapor cambió la vida. Ya no teníamos que trasladarnos de un lugar a otro a caballo, o utilizar una carreta, o utilizar los pies para trasladarnos de una ciudad a otra, por ejemplo. Sino que apareció el tren, y después apareció el carro, y después apareció el avión, y después aparecieron todas esas cosas, y apareció la radio, y apareció la televisión. Entonces ya el mundo cambió completamente. Sin embargo, nos hemos quedado rezagados desde el punto de vista de nuestro comportamiento existencial, desde el punto de vista de cómo valorar las cosas y de cómo tomar las decisiones. Fíjense, por ejemplo, una de las repercusiones más importantes de esta llegada del modernismo es en el campo de la medicina, donde mente no tenía nada que ver con cuerpo. Es decir, mente es energía, cuerpo es materia. Entonces eran dos cosas también separadas. La ciencia nos permitió descubrir que es lo mismo en dos modos de presentación diferentes. Eso abrió, por ejemplo, las puertas de lo que hoy en día sabemos, que es todas estas teorías de avanzada, donde decimos las emociones y el cuerpo están en un intercambio permanente. Aquí puedo hacer una pequeña observación, ¿verdad? Una pequeña gran observación, que es que, por ejemplo, entonces mucha gente se fue para el otro extremo y dice, todo es emocional. No. Todo es emocional y todo es material. ¿Ya?
¿Por qué? Porque son intercambiables. Cuando yo estoy pensando, yo estoy afectando mi materia. Cuando yo estoy comiendo algún elemento material, un nutriente, estoy modificando mi mente. ¿Ya? Por eso es que tenemos alimentos, por ejemplo, que favorecen los estados de alegría. Pero también tenemos alimentos y sustancias químicas que entristecen. Es decir, nuestras emociones también se modifican, eso es un feedback permanente, ¿verdad? Donde nos vamos modificando mutuamente, lo material modifica lo mental y lo mental modifica lo material. Por eso es que tenemos que agarrarlo como un conjunto y operar sobre los dos. Por ejemplo, es una de las derivaciones importantísimas para la terapia, para el coaching, para la educación, para toda esa serie de cosas. ¿Por qué? Porque ya hemos dado ese salto ya lo dio la ciencia, ese salto ya lo dio la tecnología y nosotros tenemos que ponernos a la par de eso. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, impactó, hizo que del modernismo avanzáramos, pero como no íbamos al mismo ritmo moral y psíquico, esto lo que hizo fue cuestionar nuestras ideologías? Lo que hicimos fue cuestionar nuestras ideologías, cuestionar nuestras religiones y entonces darle más fuerza al materialismo. Y empezó a surgir eso que llaman el yupismo, ¿no? Que es el comportamiento de que, bueno, como todo está cuestionado, como todo ahora es diferente, entonces cualquier cosa vale. Y lo único que yo veo que pueda tener valor tangible es que yo tenga dinero, es decir, que yo tenga algo material de que agarrarme. Una tergiversación terrible que denominamos históricamente posmodernismo. Es decir, el sufrimiento que vino por no haber interpretado adecuadamente el modernismo, por no haber interpretado adecuadamente lo que fue la incorporación de la ciencia y la tecnología a la vida cotidiana. ¿Verdad? Porque el avión es producto de la ciencia y de la tecnología. Pero incorporarlo a la vida cotidiana fue una cosa que ocurrió gradualmente. Pero entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica el avión? El avión implica que yo puedo volar a los cielos. Por lo tanto, implica que yo puedo trascender, que yo puedo ir más allá, al cielo, imagínense, ¿no? Cuando al día de hoy pensamos en el cielo, podemos decir, no hay tal cosa como el cielo. Hay una cosa que nos envuelve, que podemos llamar universo, ¿verdad? Y que podemos también reducir a sistema solar o galaxia o cualquier cosa, donde hay miles de millones de partículas de planetas y de cosas similares al nuestro. Y por eso no es descabellada una teoría, además defendido, por ejemplo, por una persona de la estatura de Francis Crick. Para aquellos que no se recuerden, eso lo vemos en primaria, en bachillerato, que es el descubrimiento del ADN, ¿no? Francis Crick y John Watson, ¿no? Dos personajes que se hicieron más famosos que la penicilina, ¿no? y entonces, en palabras de Francis Crick empezó a manejar la hipótesis de que la vida pudiera venir desde fuera. No que se generó en esa sopa fundamental de la que hablaba Oparín, sino que fue un aerolito o quién sabe, o viajeros espaciales de otras culturas mucho más avanzadas que simplemente insertaron el ADN en el planeta y eso dio origen a todas las especies, ¿no? Entonces nosotros somos extraterrestres. Esa hipótesis está cobrando cada vez más fuerza, ¿ya? De tal manera que esta posmodernidad que nos confundió a todos y que dio origen al yupismo y donde entonces lo que valía era de qué tamaño es tu chequera. Entonces nos olvidamos de ideología, nos olvidamos de religión y simplemente evaluamos a la persona por el tamaño de la chequera. ¿Cuántos cheques eres capaz de lanzar en un momento dado? Y eso trajo como consecuencia, por supuesto, una inmensa frustración. ¿Por qué? Por dos cosas. La primera, que tiene que ver con el hecho de que siempre puedo tener más dinero en mi chequera.
Por lo tanto, mi ambición no tiene techo. Dicen, ¿verdad?, los rumores, que Bill Gates gana aproximadamente $3.000 por segundo. Eso no tiene techo. Ay, ¿por qué no 4? ¿Y por qué no 8? ¿Y por qué no 10? Se puede preguntar él. Y trabajar para eso. Entonces, eso es el posmodernismo. El posmodernismo es esa ola que trajo, bueno, como nada sirve ni nada importa, lo único que vale es acumular riqueza. ¿Para qué? Para tener dominio material sobre lo que quiera. Quiero viajar, fíjense ahora, recientemente ya hay 2 personas que van a viajar al espacio con sus propios cohetes, ¿no? Un cohete que es un aparato que cuánto debe costar, billones de dólares, ¿no? Bueno, ya hay personas que tienen cohetes y que van a viajar al espacio para darse el gusto de pasar unas vacaciones en la estratosfera, pues, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay techo, no hay techo para la riqueza, no hay techo para cuánto dinero, de qué tamaño es mi chequera. Hay un piso, la miseria, ¿verdad? No tengo para comer hoy, ahí hay un piso. Ese piso me dice a mí, puedo morir de hambre, las personas que mueren de hambre, ¿no? En tantos países, ¿no? Sobre todo en los países esos que llaman subdesarrollados, o para eufemísticamente adornarlos, llamarlos países en vía de desarrollo, ¿no? Entonces, este posmodernismo dejó un sabor muy amargo. Ha dejado un sabor muy amargo y por lo tanto se ha convertido en una especie de cuestionador. Entonces, un momentico, pero ¿qué estamos haciendo? Únicamente la riqueza y tal, eso no ha traído la anhelada felicidad. Por eso es que algunos autores han planteado la necesidad de una vuelta de tuerca. Necesitamos dar una vuelta de tuerca en el espíritu de época, en la concepción de la vida, en la concepción del universo, en la concepción de lo que hay y de cuáles son nuestras posibilidades y oportunidades. Ese movimiento, el profesor José Antonio Marina, de España, lo llamó ultramodernidad. Es decir, ultra, ya vino la modernidad, la posmodernidad, la ultramodernidad. Es decir, y publica el texto donde presenta esto, Crónicas de la Ultramodernidad, se denomina el texto. En este texto él publica, lo publica en el año 2000, exactamente. Es decir, entonces podemos decir, entonces nosotros en Neurocode tomamos como referencia el año 2000 para empezar a hablar de la ultramodernidad. ¿Qué es la ultramodernidad? El rescate histórico de los aciertos y de los errores que en religión, ideologías, ciencia y tecnología hemos cometido a todo lo largo de nuestra existencia. ¿Para qué? Para hacer un balance y para que de ese balance salga una propuesta. ¿Cómo vamos a vivir de aquí en adelante, pero ya con sabiduría? Ya filtrando todos estos pasos, ¿verdad?, que van de la y entrar en la ultramodernidad. Esa es la propuesta, ¿ya? Esa es la propuesta de la ultramodernidad. Y tomando en cuenta, como les digo, estas grandes revoluciones que ocurrieron en el siglo XX, que cambiaron definitivamente la visión de lo que había.
la teoría de la relatividad, donde entonces yo, como observador, no tengo la misma mirada que tú, que eres otro observador. Y que la posibilidad de que tengamos una mirada común está en un encuentro y que los dos veamos en la misma dirección. ¿Qué requiere eso? En primer lugar requiere empatía. ¿Qué es empatía? Enterarme de dónde está el otro, de cuál es la posición de observador del otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo hablo desde mí, yo soy yo y tú eres tú. Pero cuando tú hablas desde ti, tú eres yo y yo soy tú. Fíjense que ya ese sencillo ejemplo nos permite entender la grandeza de la teoría de la relatividad. ¿Ya? Por supuesto, Albert Einstein lo tradujo a un nivel básico de la constitución del universo como tal. Pero que nosotros lo podemos extrapolar a nuestra concepción del mundo y a nuestro espíritu de época. Entonces es un espíritu de época donde yo solo puedo progresar si tengo en cuenta tu punto de vista y mi punto de vista. De hecho, lo interesante, por ejemplo, Albert Einstein en una oportunidad, creo que es en un diálogo con Niels Bohr, si mi memoria no me falla, donde le dice a Bohr: tú tienes un punto de vista sobre la física. Yo no tengo un punto de vista. Yo tengo una vista para ubicar puntos. Entonces, cuando yo me pongo, claro, ese fue un error que cometió Albert Einstein, ¿verdad? Cuando yo me pongo en la teoría de la incertidumbre, en la teoría de la imprecisión que ustedes están promocionando, no me cuadra con el punto de vista de que el universo está ordenado. Fue un error porque posteriormente ya se ha confirmado que efectivamente esta teoría de la imprecisión, más que de la incertidumbre, la incerteza, la imprecisión, o sea que yo no puedo reconocer el blanco antes de disparar. Esta teoría, que hoy en día se maneja estadísticamente, probabilísticamente, nos permite ver que sí, que el mundo está organizado, pero está organizado probabilísticamente. ¿Ya? No está organizado de una manera determinista absoluta, como lo concibió Newton, por ejemplo, sino que está organizado en términos de probabilidades de ocurrencia de fenómenos, dependiendo de la interacción de todos los puntos de vista de lo que está ocurriendo. ¿Verdad? Punto de vista, por ejemplo, del electrón. ¿Ya? Independientemente de que sea consciente o no consciente de lo que está haciendo, cuando yo analizo las cosas desde una perspectiva, desde un punto de vista, desde donde estoy disparando mi flecha, ¿ya? Si yo la disparo desde el punto A, no es lo mismo que si disparase desde el punto B o que disparase desde el punto C. Cambia toda la relación y por lo tanto cambia mi manera de dirigir la flecha en esa dirección. ¿Ya? Entonces lo mismo en las relaciones humanas. En las relaciones humanas una de las consecuencias más importantes de esto, y aquí conecto con la función neurocódex, ¿verdad? Que es la función de buscar la forma de vivir cada vez mejor. Entonces, ¿cómo puedo aprovechar yo este principio einsteiniano para mejorar mi rendimiento, para mejorar mis relaciones, para mejorar por lo tanto el trabajo en equipo? Porque todo lo que hacemos en la vida lo hacemos en equipo. Y este es un concepto fundamental para la ultramodernidad. De aquí en adelante no podemos seguir con la ingenuidad de que yo puedo, de que yo tengo los recursos dentro de mí, de que yo soy todopoderoso. No. Bajémonos de ese carro de fantasía. Nos necesitamos unos a otros. Y la habilidad para establecer buenas relaciones es clave para nuestro bienestar y nuestra felicidad. La comunicación.
¿Mm? Fíjense que esto lo demuestran los estudios de psicología positiva, ¿verdad? Que es también una forma de abordaje ultramoderno de la vida humana, donde dicen que la presencia de amigos, el número de amigos, es un indicador fiel del nivel de felicidad, es decir, del nivel de confort, del nivel de satisfacción de la vida, ¿ya? Porque si, por ejemplo, mucha gente dice, no, que la felicidad es un concepto que no sé qué cosa, bueno, depende. La felicidad es simplemente nivel de satisfacción que tienes con la vida. La vida vale el esfuerzo que hacemos. Esa es la pregunta que nosotros diseñamos para abordar el asunto de la felicidad. ¿Vale el esfuerzo que estoy haciendo por sobrevivir, por convivir y por vivir plenamente? Si mi respuesta es entre 0 y 10, es 8, yo puedo afirmar soy un hombre feliz. ¿Ya? Y yo, de hecho, lo afirmo. Yo soy un hombre feliz. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el nivel de satisfacción de todo lo que yo he vivido me permite afirmar que sí vale el esfuerzo. Y fíjense que yo, por ejemplo, en mi caso particular, y perdonen que me ponga de ejemplo, yo tuve que emigrar de mi país original a los 65, 66 años de edad. ¿Ya? Y trasladarme a otro país y estar viviendo en otro país y tener que aprender costumbres y tener que aprender manera de relacionarme y tener que aprender palabras nuevas y tener que aprender nuevas formas de expresión y nuevas formas de consideración y nuevas formas de comportamiento, nuevas formas de etiqueta. Y estoy feliz aprendiendo todo eso. Y sigo aprendiendo, y sigo aprendiendo. Entonces, eso es lo que va a dar. Ahora, ¿qué tengo yo detrás de ese decir, sí vale el esfuerzo? Vale el esfuerzo. ¿Por qué? Porque tengo claro que mi esfuerzo está en función del sistema de interacciones que puedo tener con el resto de los humanos. Y esa es la gran clave de la ultramodernidad. Así que bueno, ahí les dejo eso, mis queridos amigos. Como me han solicitado que haga esto en vivos más cortos, estoy comprimiéndolo para que duren alrededor de 25, 30 minutos dentro de lo posible, para que las ideas que estamos plasmando lleguen a donde tienen que llegar y para que ustedes se lleven elementos de poder para vivir cada vez mejor, que es la misión del Colegio Neurocodes. Así que, queridos amigos, un gran abrazo y seguimos.